Bueno, hola, vuelvo a saludar un poco mejor. Hola a todos, hola a todas. Gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar aquí. Agradezco a los lasallanos, agradezco a Eduardo y al Mundo Posible. Ya venimos haciendo un lindo trabajo, no es el primer encuentro que estoy, ya hay un lindo vínculo armado. Y además, siempre para mí volver a Rosario es un placer, tengo un vínculo con la ciudad hace muchos años, siempre es una alegría volver, encontrarme con Elena también, así que agradezco mucho la posibilidad de venir, de estar hoy acá. Lo mío va a ser un poco distinto, la verdad es cuesta hablar después de la maravillosa y espectacular despliegue, ¿no? de lo que hizo Elena. Lo mío va a ser un poco más tranquilo, no va a pasar de un simple PowerPoint con fondo blanco y letras negras, pero trataremos de darle sentido. Y es venir a compartir con ustedes algunas cosas que vengo pensando hace un tiempo. Tiene que ver va a ser una charla en clave teórica, pero en el buen sentido de la teoría, ¿no? O sea, un poco Elena hablaba, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la igualdad, que son los temas del Congreso. Elena planteaba la idea en estas inmediateces. Lo que yo les propongo es, por un ratito, cuando hablo de la cosa teórica, es como parar la pelota, frenar, ¿no? mirar un poquito más lejos, que no es mirar más, pero sí frenar la urgencia. O sea, lo que quiero contar con ustedes no es venir a dar qué hacer mañana o el lunes cuando vuelvan a las escuelas, sino tratar de pensar un poco más para de ahí sacar lugares para construir las herramientas. Uno no trae las herramientas, pero a través de la teoría es como una caja de herramientas. Es el lugar donde uno va a buscar cuál es la herramienta que sirve, ¿sí? Y en esa clave, yo hace muchos años que trabajo en temas de historia, de teoría, de la educación. Esta clase, hoy voy a hablar más en clave teórica y venía a contarles algo, insisto, todavía no está terminado de escribir, son cosas con las que vengo, con lo cual los comentarios y preguntas de ustedes al final probablemente me sean muy útiles para seguir profundizando. Y le llamé la escolarización después de la escolarización, ¿sí? Sería muy tonto decir es casi el amor después del amor, tierras rosarinas, ¿no? Pero probablemente me inspiré en eso por el tema, que es, hay una pregunta que me acompaña hace mucho tiempo en la investigación, que es lo que llamamos el triunfo de la escuela, ¿sí? ¿Por qué la escuela triunfó? ¿Sí? ¿Por qué una forma educativa surgida en un momento histórico logró volverse la forma educativa hegemónica? Lo he trabajado mucho, lo sigo trabajando, y hubo muchas veces preguntas, bueno, ok, pasada, ¿no?, la época de oro de la modernidad, pasada la época de oro de la escuela, ¿cómo sigue la escuela? Y es lo que quiero trabajar, por eso la escolarización después de la escolarización. En cierta forma, agotada la época de oro, agotada su triunfo absoluto, ¿qué hacemos con la escuela? ¿Cómo seguir? Por eso lo llamé la escolarización después de la escolarización. Hoy, que ya la escuela no es aquella que fue, hoy ya cerrado aquel gran época de oro de la escuela, ¿sí? ¿Cómo seguimos hoy? Y pensar en la categoría mutaciones. Bueno, ¿cómo están mutando las escuelas? ¿Qué elementos vemos que cambia en la forma escolar? Yo les decía, esta pregunta hace mucho tiempo que me acompaña. ¿Por qué triunfó la escuela? ¿Sí? ¿Qué me pregunto con esto? ¿Por qué una forma educativa específica, generada por una cultura, la cultura occidental, en un momento histórico, ¿sí?, se expandió y conquistó todo el globo? Si ustedes miran más o menos, digamos, justo también aparecía, yo hacía linkeaba con las cosas que decía Elena, ¿no? Uno sale hoy a caminar por cualquier lugar del mundo, absolutamente por cualquier lugar del mundo, y rápidamente se va a encontrar con escuelas. Más en las ciudades que en el campo, más en algunos lugares que en otros, pero la escuela es parte del paisaje mundial. En todos lados hay escuelas, ¿sí? Y no solo uno se va a encontrar con escuelas, sino que si pasa por la puerta de una escuela, se va a dar cuenta rápidamente que eso es una escuela, ¿sí? Aunque no pueda ni siquiera decodificar porque no sabe cómo se leen esas letras, no se da cuenta que son letras, pero no puede ni pronunciarlas, ¿me entienden? Está en un alfabeto que no dominamos. Si pasamos por la puerta de una escuela, vamos a saber que es una escuela. Y si llegamos a entrar a esa escuela, con solo mirar, ¿me siguen? Vamos a ver quién es alumno, quién es docente, quién es buen alumno, quién es mal alumno, si están en prueba, en recreo o en qué están. Porque quien fue una escuela fue a todas. O sea, hay algo de la escuela antecede al shopping, ¿no? Hay algo como, o sea, hay algo de que son todas iguales. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la escuela fue capaz de convencer a grupos sociales tan distintos, a grupos culturales tan distintos, a sociedades tan distintas, que era la mejor forma posible para educar? Atención, cuando yo me hago esta pregunta, no me estoy haciendo esta pregunta a lo Iván Illich, no estoy diciendo que estuvo mal que triunfó la escuela, Si me preguntan, yo estoy a favor, yo estoy contento que triunfó la escuela. Pero la pregunta no es si estuvo bien o estuvo mal, sino cómo fue
que ganó. ¿Por qué ganó? ¿Cómo convenció? Cuando digo convencer no digo que engañó, ¿me entienden? O sea, ¿por qué la escuela fue capaz de convencer a todos? ¿Qué hay en la escuela que hace que todos crean que es la mejor forma posible? Tal vez no sea, pero tampoco es no me importa decir si eso no lo es. Quiero ver los dispositivos por los cuales nos convenció que lo era. ¿Me van siguiendo? ¿Me van acompañando? Los que me conocían ya lo sabían, los que me están conociendo se están dando cuenta, yo hablo muy rápido. Motivo por lo cual, y como yo lo sé, suelo repetir lo que digo, lo vuelvo a decir con otras palabras, y también no me molestan que me pida que repita. Si de repente acelero demasiado, si no se me entendió, díganmelo, levanten la mano, vamos de nuevo, sí, no, que no se vuelva una película española que uno codea al de al lado para qué dijo, no terminó de entender, o sea, no me molesta en serio que me pidan que repita, yo generalmente lo vuelvo a decir las cosas, les digo, total como lo rápido tengo tiempo, lo puedo decir 2 o 3 veces. Esperen un segundo, voy a abrir la botella. Les decía, ¿no? ¿Por qué triunfó la escuela? Porque hay escuelas en todos lados. Que insisto, no estoy diciendo que esté mal. Me estoy preguntando por qué pasó lo que pasó. Bueno, uno puede decir, bueno, la escuela triunfó porque fue capaz de formar al ciudadano, ¿no? Muy vinculado a la escuela es hija de la Revolución Francesa, apareció un nuevo sujeto político llamado ciudadano no se nace, ciudadano se hace, triunfó la escuela surgió, es hija de la Revolución Industrial, la escuela surgió para formar al trabajador proletario que se precisaba, la escuela es hija de la imprenta, ¿sí? Se planteó la idea de que había que alfabetizar a todos y la escuela triunfó por esto, etcétera, etcétera. La escuela triunfó como una lucha de los grupos para acceder al derecho a la educación. O sea, puedo encontrar, si yo voy a la bibliografía, voy a encontrar muchas respuestas a esta pregunta. ¿Sí? O sea, lo primero que uno hace es, uno nunca es totalmente original, ¿no? Uno se hace una pregunta, ¿no? Bakhtin decía, uno nunca contesta el silencio del cosmos, no es que hay silencio y uno pregunta. Cuando uno se pregunta algo, generalmente alguien se lo preguntó antes. Tal vez con otras formas, pero uno nunca es totalmente original, uno siempre se suma a una pregunta previa. Cuando yo pregunto por qué triunfó la escuela, lo primero que tengo que hacer es ir a ver qué respuesta se dio esta pregunta, porque seguro que ya hay previas. Insisto, no voy a encontrar que diga la escuela triunfó por, pero en cualquier libro que hable sobre escuela, directa o indirectamente está contestada esta pregunta. Mi trabajo de lector va a ser encontrar cuál es la respuesta que da esta pregunta a ese texto. ¿Me siguen? ¿Me estoy explicando? Y voy a encontrar esto. Surgió para formar al ciudadano, surgió para formar al proletario, surgió para alfabetizar, surgió para disciplinar, surgió para reproducir la sociedad, surgió como una conquista social, etcétera, etcétera. Voy a encontrar muchas respuestas, pero la mayoría de ellas, lo que van a plantear la idea es que en la escuela, en esas respuestas, aparece siempre como un efecto del contexto. Algo pasó afuera de la escuela, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la alfabetización, no sé, lo que ustedes quieran, que hizo que la escuela apareciera. La escuela aparece como un efecto de algo que pasó fuera de la escuela. ¿Entienden? Es como un efecto de algo externo. Y si uno sigue avanzando, empieza a encontrar que en realidad, si esto fuera así, la caída del contexto implicaría la caída del texto. Lo digo mejor. Si cae la causa, no hay efecto. ¿Se entienden? Y lo que uno encuentra es que los contextos cambiaron mucho y la escuela sobrevivió. Voy a un ejemplo muy clásico que damos siempre. Si yo planteo que la escuela es hija del capitalismo, ¿sí? Después se me va a encontrar para formar al proletario, la vinculación entre escuela y trabajo fabril, entre la escuela, la revolución industrial, etc. Yo no puedo explicar el caso cubano. Si Cuba se honra con mucho derecho de su excelente sistema escolar que se expande una vez que Cuba abandona el capitalismo. Si yo pienso en la escuela exclusivamente como efecto del capitalismo, no puedo explicar Cuba. Yo no estoy diciendo que escuela y capitalismo no tengan que ver. Claro que tienen mucho que ver. Seguro que para explicar el fenómeno escolar tengo que tener en cuenta el capitalismo. Lo que quiero plantear es que no lo puedo ver como causa-efecto. No es que if capitalismo, then escuela. Pareciera que en la escuela hay cosas de la escuela, ¿me entienden?, que no se explican por puro contexto. Parece que no puedo explicar en la escuela simplemente como una respuesta, como un teatro en el cual se monta la obra que se escribió afuera. Hay algo propio de la escuela que hace que la escuela sobreviva a los contextos. ¿Me sigo? ¿Lo estoy explicando? Hay algo que a la escuela hace que no se puede explicar solo por el afuera.
Pensando en estas ideas, la hipótesis con la que estamos trabajando ahora fuerte para explicar esto, bueno, son hipótesis tentativas, son hipótesis parciales, son hipótesis que al momento en que uno las contesta tienen que desatarse 20 preguntas nuevas, ¿no? Las respuestas que no generan preguntas no sirven. O sea, uno contesta una pregunta y en el momento en que contestó y tiene una respuesta, esa respuesta tiene que desatar preguntas nuevas. Si no, no sirve, no construye más conocimiento, cierra, ¿no? La hipótesis con la que estamos trabajando un poco, que es lo que quiero plantear, es el triunfo de la escuela. Estoy hablando de esto. Se presentó asociado, juro, es un texto complejo, pero lo voy a explicar todo lo máximo que pueda. El triunfo de la escuela se presentó asociado a un ciclo de expansión social basado en la ampliación de la oferta en forma armónica, continua y dirigida. Los sistemas educativos cumplieron la función de generar un conjunto de homogenizaciones éticas, estéticas, políticas, etcétera, necesarias para la inclusión de los sujetos involucrados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este Twitter de qué? O sea, esto es un Twitter de 140 caracteres de algo muy complejo. Es lo siguiente. Voy mediana duración. El siglo XVIII, el siglo de Ilustración, el siglo de las revoluciones, nombraba la francesa, la ilustrada, las independencias latinoamericanas, ¿sí? Empiezan a plantear la idea, cambian la lógica de la concepción del tiempo, y empiezan a aparecer la idea de que existe un futuro que es mejor. Aparece la idea de utopía, ¿sí? Se vamos a un futuro que es mejor. Kant planteaba esto. Y además la idea de que las sociedades se expanden, crecen. Se empieza a pensar que las sociedades es algo en crecimiento, contra otras posiciones previas, que las sociedades había que esperar algo, había que esperar el eterno retorno o la decadencia, son como respuestas previas, ¿no? Hubo un pasado. Aparece muy fuerte la idea de que las sociedades crecen, se expanden para mejor. Las sociedades son algo que empieza a expandirse. Se empieza a pensar la sociedad como si fuera un ser vivo, que crece, se expande, se diferencia. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Se pasa una concepción social de algo en expansión. ¿Sí? El siglo XVIII, por eso hay revoluciones. ¿Por qué no había revoluciones antes? Porque la idea de revolución implica esto, un crecimiento, un cambio. Antes no había. ¿Por qué no, en el siglo XII no hay revoluciones? Porque no estaba esta idea de la expansión. ¿Sí? Y todo el siglo XIX, la expansión es cómo se expanden las sociedades, mediante el libre juego de la oferta y la demanda, el liberalismo clásico. Vos liberás las fuerzas, y las fuerzas, oferta y demanda, van a permitir la expansión. Todo el siglo XIX fue la expansión mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Pero sobre 1870 aproximadamente, aunque ustedes no lo crean, voy a hablar de la escuela. Yo sé que no parece, pero voy a hablar de la escuela en 2 minutos. Una tremenda crisis halló el capitalismo, ¿no? Los trabajos de Erich Hobsbawm, que empiezan a plantear todo un ciclo de expansión que va a ser todo el largo siglo XX. No estoy empezando sobre 1870, 1970, pero va a llegar a todo el siglo XX, que va a ser la idea de que las sociedades, la expansión social, se da mediante la oferta. Ya lo que hace que las sociedades crezcan y crezcan como tienen que crecer no es liberar la oferta y la demanda, sino la oferta es lo que es el empuje principal. ¿Sí? Desaparece, por ejemplo, hasta 1870 aproximadamente, ¿sí? El trabajo capitalista se basaba en la categoría proletario. ¿Qué es un proletario? El proletario era alguien que todo lo que tenía era la prole, por eso llaman proletario, todo lo tenían los hijos. ¿Cuánto había que pagarle a un trabajador en las novelas de Charles Dickens, o en Germinal, en Los Miserables, en estas novelas del 19 del trabajo espantoso? Lo mínimo posible, la ley de hierro del salario. Hay que pagarle al trabajador lo mínimo posible, hay que pagarle solo lo que permita la reproducción de la fuerza de trabajo. Sobre 1870 esto se abandona y se dice exactamente lo contrario. ¿Cuánto hay que pagarle al trabajador? ¿Lo mínimo posible? No, lo máximo posible. ¿Por qué hay que pagarle lo máximo posible? Porque además así de producir, consume. Hay que lograr que la gran masa trabajadora se vuelva consumidora. Empieza a aparecer la sociedad de consumo. Y sobre 1910, 1920, Henry Ford construye la nueva forma de trabajo del siglo XX, el Fordismo. ¿Sí? Leanla, está en las memorias de Henry Ford, es un libro maravilloso, ¿no? Conocen Ford. ¿Qué hace Ford? Abarata los costos de producción. Ford tiene una ventaja respecto a la primera revolución industrial, que es que tiene petróleo y electricidad, ¿no? La primera revolución industrial se da con vapor y con carbón. Y la capacidad de producción energética que tiene el petróleo y la electricidad respecto al carbón y el vapor es enorme. Crea la cinta de montaje, la película de Chaplin, ¿sí? Toda la idea del trabajador, ubica, ¿no? Crea el trabajo, aumenta los salarios, ¿no? Porque
Ford decía, mi modelo va a triunfar cuando logre que cada trabajador de mi fábrica se pueda comprar un auto que fabrica. Esto, comparen con la Mercedes-Benz, esto era imposible. El artesano de la Mercedes-Benz jamás podía comprarse el auto que fabricaba. Ford dice, esto va a triunfar cuando yo logre que los trabajadores de mi fábrica, no estés pensando en una cooperativa de trabajo, Ford, el capitalismo, porque yo gane más, pero el modelo va a triunfar cuando logre que cada trabajador de mi fábrica se compre esto. ¿Qué preciso para esto? Que tenga mejores condiciones laborales, que trabaje 8 horas, digamos, y que después tenga un rato libre. Todo el arte del siglo XX es esto, ¿no? El trabajador, que bueno, trabajo 8 horas, pero cuando salgo de la fábrica, no salgo muerto de cansancio para ir a dormir y levantarme en 4 horas a despertar a mis hijas, a trabajar a la fábrica, a la novela de Dickens. Trabajé 8 horas, estoy quemado porque estuve 8 horas dándole así como Chaplin. Pero tengo 4 horas libres, tengo plata en el bolsillo, y me voy a escuchar rock and roll. ¿Sí? O sea, hay un modelo ahí, ¿me entienden? Un trabajador que no está, claro que está explotado, pero no lo vive como explotación y tiene una cantidad de dinero y una cantidad de tiempo libre. Eso es lo que hay que lograr, dice el Fordismo. ¿Sí? Y me puedo comprar un coche. Tengo que abaratar las cosas, tengo que mejorar las condiciones de producción, permitir que el obrero tenga más dinero, ¿me entienden? Y tiempo libre, no sea pura explotación su vida. Y además tengo que abaratar los productos. Producción en serie, cinta de montaje, bla, bla. Pero Ford, y ahora voy a llegar a la escuela. En las memorias dice una frase muy interesante que es: todo el mundo va a poder comprarse el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. Repito, todo el mundo va a poder comprar el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. ¿Por qué dice esto Ford? Porque él puede garantizar que todo el mundo se puede comprar autos negros. Su modelo funciona para producir autos negros. Si la gente quiere comprar autos de otros colores, esto no soporta, se cae. Entonces hay que lograr que todo el mundo quiera comprar autos negros. Esto es lo que plantea ahí la homogenización ética, estética y política, la ampliación de la oferta. ¿Sí? Hay una idea de ¿quién se va a ocupar de que todo el mundo comparta el mismo gusto? La escuela. Hay una cuestión de todo el siglo XX es un dispositivo de lo que llama Dussel y demás, y tiene que ver con el Congreso, de inclusión por homogenización. Uno mira como el siglo XX, las sociedades se expanden. El mercado político, ingresan los obreros, ingresan las mujeres, ingresan los sectores rurales, o sea, se incluyen en el mercado y pueden entrar, y hay inclusión. Pero ¿cuál es la condición de la inclusión? La homogenización. Siempre y cuando aceptes las pautas de inclusión te vas a incluir. Preciso que todo el mundo entienda por político lo mismo. Preciso que todo el mundo crea que la buena política es la del voto, por ejemplo, la República Liberal. Digo, para que esto funcione todo, no, pero yo pienso que la política no. Si vos querés participar, vas a poder participar, siempre y cuando juegues las reglas del juego. La inclusión por homogenización. O sea, la imagen del siglo XX es el globo, ¿no? En condiciones ideales, dicen los físicos, que un globo se puede expandir eternamente. Si yo puedo controlar temperatura, presión, la cantidad, o sea, un globo se podría expandir eternamente. Esta es la imagen del siglo XX. Esto es la planificación del siglo XX. Un planificador es alguien que logra que la expansión social sea armónica, continua, dirigida. La planificación del siglo XX. Pensando que todo, ya, al mercado laboral ingresa mucha más gente, al mercado del consumo, al mercado político, al sistema educativo. La escuela secundaria. ¿Cuál es la hipótesis que había atrás? Y hoy sigue estando tremendamente en tensión, sobre todo en la escuela secundaria. Se genera un modelo de escuela secundaria, ¿sí? Sobre todo el currículum humanista enciclopedista, lo que cuenta Canet en Juvenilia, y se presupone que este modelo, que albergó una cantidad, ¿qué hay que hacer? Repetir este mismo modelo de escuela secundaria en todo el país hasta que todos ingresen. Vas a terminar la escuela secundaria siempre y cuando vayas a esta escuela secundaria. Te vas a incluir, ¿me entienden? Por homogenización. O sea, ¿cómo funciona la escuela? La escuela funciona oferta en este modelo. Si vos venís a la escuela y aprendés lo que yo te digo que hay que aprender, te va a ir bien. Si vos aceptás lo que yo te oferto, los contenidos mínimos de la ley 1420. Si vas a aprender esto, inclusión por homogenización, ¿no? Beatriz Arlo usa una categoría muy interesante que es la escuela pública en Argentina se basó en la imposición de derechos. Es un oxímoron, una contradicción. Supuestamente un derecho no se puede imponer. Pero la escuela impuso el derecho. Te impongo el derecho a ser alfabeto. Pero yo, no, vos no hablás acá, vos te callás.
No, pero yo no sé, bueno, no me importa. Te impongo el derecho a la nacionalidad, te impongo el derecho a la ciudadanía. El debate sobre el voto obligatorio. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde hay voto obligatorio. Yo estoy a favor, digo, adelanto oposición. Pero bueno, te impongo el derecho a votar. Y si yo no quiero, no. No, pero si no, para que esto funcione, vos tenés que ir a votar. Pero si no, ¿entienden la categoría imposición de derechos? Es una contradicción en la que se basa el modelo escolar. ¿Sí? Esto pasó todo el siglo XX y eso hizo que en el siglo XX la escuela triunfara. Porque la escuela le dijo a todo el mundo, si vos venís y aceptás lo que yo te quiero dar, te va a ir muy bien. Pero sobre 1970, este modelo de expansión social basado en la oferta, la crisis del petróleo, marca su límite. ¿Qué se demuestra en 1970? Que en términos muy económicos, los mercados son inelásticos. ¿Qué quiero decir esto? Hay un momento en el cual el globo no se puede expandir más. Hay un momento en el cual el mercado no se expande más. Yo puedo producir un montón, puedo abaratar los costos, puedo ponerlo y no me lo compran. Hay un momento en que el mercado deja de ser elástico. ¿Me entienden? O sea, voy al caso que explicaba antes en la escuela secundaria. No alcanza a conseguir fundando escuelas secundarias iguales a las que funcionaron en el centro de Rosario para que todos los pibes vayan. Digamos, no, es inelástico. Bueno, pero este modelo que funcionó tan bien con todos, ¿por qué no funciona? Bueno, hay un momento en el cual no alcanza con, ¿me entienden?, ofertar una cuestión. Y empieza todo un nuevo modelo de expansión, que es del siglo XXI, que es lo que manda, no es la oferta, sino la demanda. Las sociedades se expanden cuando uno responde a una demanda, ya no es cuando uno oferta, ¿me entienden? Sino que es la satisfacción de la demanda lo que hace que las sociedades se expandan. El neoliberalismo es una de sus opciones. ¿Sí? El pasaje de la propaganda al marketing. Ahora vuelvo a la escuela en 2 segundos. La propaganda es el siglo XX, Mad Men, la serie. ¿En qué se basa la propaganda? En generar la demanda. Yo tengo que lograr convencerte que vos querés comprar lo que yo produzco. El auto negro, qué lindo el auto negro, mira que pongo fotos con gente muy linda usando autos negros. La propaganda. Tengo que generar que vos querés comprar lo que yo demando. La propaganda deja lugar al marketing en el siglo XXI. ¿Qué dice el marketing? No. La demanda no se genera, se encuentra. Partimos de suponer que todo el mundo quiere consumir. No voy a producir consumidores. Parto de considerar que todos nacen consumidores. Consumo, luego existo en el siglo XXI. La condición de existencia es el consumo. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Y se consume por nichos. Entonces tengo que, el marketing, tengo que encontrar qué es lo que los sujetos quieren consumir. ¿Me entienden? Y voy a satisfacer ya. Esto desaparece y en el siglo XXI, hoy los ciclos de expansión social basados en la satisfacción de la demanda, este cambio que estoy tratando de explicar, proponen redes educativas que forman sujetos de acuerdo a las necesidades diferenciadas, inestables y cambiantes de los mercados. El modelo de inclusión por movilización, de imposición de los derechos del siglo XX, muta, ¿entienden?, a esta idea de la buena educación es la que satisface demandas y está todo el tiempo cambiando. Esta nueva concepción educativa golpea los talones de la escuela, porque la escuela era una maquinaria muy eficaz de trabajar oferta, de decirle a los sujetos, si vos aceptás lo que yo te voy a enseñar, te va a ir bien, te vas a incluir. Y ahora parece no, lo que los sujetos, la forma que cumplir con lo que los sujetos, de garantizar lo que las demandas sociales es la demanda. La escuela chirría, entonces, la escuela sigue siendo que estamos en una escuela, somos docentes de escuela, pero empezamos a ver esto que estoy llamando mutaciones y algunas las quiero conseguir con ustedes. ¿Sí? Las cosas que uno ve, esta institución creada en un marco, ¿me entienden? Que ahora hay otro marco contextual que le está demandando y la obliga a mutar, la obliga a cambiar, empieza a ver como cambios en esta idea. La primera, que es un poco más literaria, la educación continua del oxímoron al pleonasmo. ¿Qué habrá querido poner? ¿Hay alguien de literatura? El oxímoron es una contradicción, ¿sí? Esperada sorpresa. De forma literaria, una contradicción. ¿Sí? Imposición de derechos, usé otra ratito. Y el pleonasmo es una redundancia. Llorar por los ojos, nieve blanca, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Esto se lo robé a Bauman, obviamente acá estamos hablando mucho del filósofo de lo líquido, ¿no? Es que hay mucho Bauman acá atrás mío. Bauman decía que durante mucho tiempo educación continua o educación permanente fue un oxímoron. Si algo no era continuo era la educación.
La educación era un momento que pasaba en un momento de la vida, al comienzo, donde uno tomaba las bases, tiene buena base, la cultura general. Y Kant lo dice en su texto de pedagogía. ¿Cuándo termina la educación? Cuando uno puede educar. La educación era, si algo no era permanente, no era continuo, era la educación. La educación era sólida, las bases, los pilares, ¿no? Cuando uno es joven, cuando no está formado. Y hoy aparece la idea de que es un pleonasmo. Bueno, decir educación es educación continua, porque siempre nos estamos educando, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre estamos moviéndonos, ¿no? La educación parece que dejó de ser esto, que era algo que pasaba en un momento determinado para sentar las bases, a ser algo que decir educación es decir continua. Es como nieve blanca, llorar por los ojos, es una redundancia, porque supuestamente siempre estamos educándonos, ¿no? En la formación docente. Antiguamente, yo estoy trabajando ahora haciendo un poco la historia de la capacitación docente. Durante mucho tiempo, ¿qué era la capacitación? Uno se formaba bien en la educación inicial, en la formación inicial, salía con el título de maestro, y en todo caso capacitarse era reforzar, acompañar, mejorar la formación inicial. Actualmente uno puede ver que la idea de la capacitación docente parece más la idea de que no, uno tiene que estar todo el tiempo formándose y aparece la idea reparadora de la capacitación. Como te formaron mal los institutos, te capacito bien. Digamos, entonces, hay un cambio. La capacitación no viene a reforzar o a mejorar o a recuperar lo que ya existe, sino a cambiarlo. Obviamente ocupa un lugar distinto el docente, no es lo mismo. Si yo vengo a reforzar y reforzar el lugar que ocupa el docente en la práctica de capacitación central, trae un montón de cosas. Si lo leo en clave reparadora, educación permanente, no, lo que otras no sirve. Digamos, ¿se me entienden? Pero esta idea, en esta concepción, es la educación permanente o continua. Antiguamente la educación era, ¿entienden? De la contradicción a la redundancia, sería un poco más explícito que de por el pleno. ¿Sí? De ser algo que era en un momento, ahora es todo el tiempo. ¿Sí? Se invierte la idea, ¿no? Durkheim, acuérdense. Para Durkheim la educación es un problema de vínculo generacional. Los adultos educábamos a los jóvenes, los completos a los incompletos. ¿Sí? ¿Me entienden? Hoy no, hoy supuestamente no, los viejos tenemos que aprender de los jóvenes, ya la idea de que el docente debe ser el joven y el viejo tiene que ser el alumno. O sea, cambia esta concepción del vínculo generacional, está cambiando. Supuestamente los que no sabemos somos nosotros y los que saben son los jóvenes. Porque nosotros tenemos la experiencia que nos sirve y ellos tienen la capacidad de cambio, la utilidad, la flexibilidad, supuestamente los saberes que hoy hay que tener. ¿Entienden? ¿Ven este cambio? Del sistema a la red. Palabra, ¿no? El triunfo de la escuela en el siglo XX, en realidad, fue el triunfo del sistema educativo. Antes del siglo XX, no hablamos del sistema educativo, hablamos de conglomerados educativos. ¿Qué era un conglomerado? Bueno, no sé, 1830, 1840. No había un sistema educativo, había un conjunto de instituciones educativas con muy poca relación entre sí. Uno hace los mapas educativos con los alumnos de historia de la educación y ellos, claro, presuponen que van a encontrar. Bueno, pero se llaman igual y duraban distinto, y sí. Y para entrar a este colegio, ¿qué había que haber hecho antes? Nada. O sea, uno tiene, en el siglo XX pues la idea del sistema. El sistema implica una cosa burocrática, jerárquica. Cada escuela primaria va a durar lo mismo, va a enseñar lo mismo, se ubica en tal lugar. Un modelo de conglomerado se pasa a un sistema. Hoy vemos que se pasa del sistema a la red, ¿no? Vivimos en un momento histórico en el cual parece que no hay mejor organización que la red. Vamos a fundar algo. ¿Qué fundamos? Una red. De docentes, de investigadores, una red. No, creamos un sistema no. Los sistemas tendemos a pensar que siempre son autoritarios, lentos, burocráticos, corruptos, ¿no? Contra las redes, que siempre son dinámicas, participativas, democráticas, o sea, le ponemos horizontales. Los sistemas nos aparecen siempre como cargados de todas las cosas negativas, ¿me entienden? Y las potencias de la red. Esto es discutible, ¿no? Las redes, más allá de esta cuestión, también investigadores son bastante poco, más allá de que haya redes solidarias, la idea de la solidaridad es complicada, porque en el sistema lo que había era la idea de que el todo es más que el todo es más que la parte, la vieja frase, ¿sí? Digamos, es más que la suma, ¿entiendes? O sea, en el sistema educativo, si a un nivel educativo le iba mal a todo el sistema educativo.
En un modelo de redes forzado, a 40 escuelas le va mal, problema de esas 40 escuelas. O sea, desaparece, ¿me entienden? La idea de el sistema tiene todo esto y además implica la idea de destino común. La red, bueno, cada nodo verá cómo está bueno, por algo alguien dijo sucursales en su momento, ¿no? Las escuelas como sucursales, es esta idea, bueno, cada sucursal, y si no rinde la cerramos. Es que un banco tiene redes, que son sucursales. Y si la red, y bueno, pero se quedan 50 personas sin trabajo, y bueno, ellos hicieron mal su trabajo. No fueron capaces de usar la potencialidad que tenía el nodo, ¿me entienden? O sea, de hablar de sistemas pasamos a redes. En la misma línea de las políticas a los proyectos. ¿Qué es un director de escuela hoy? Un señor que, o una señora, que gestiona proyectos. ¿Sí? La escuela es un lugar lleno de proyectos. Antes había, cuando digo políticas, pienso largas duraciones, más allá de los sujetos, currículum fijo, planes quinquenales, leyes educativas. Hoy es proyectos, ¿no? Todos los, ¿entienden? Estamos en la escuela, las escuelas, una escuela es buena en función de la cantidad de proyectos que tengan. ¿Sí? Antiguamente una escuela era buena cuando cumplía con el currículum. Bueno, ahora con el currículum lo podemos discutir un poquito más. Lo importante es que tenga muchos proyectos. ¿Sí? De educación vial, los chicos van al teatro, de pesca, de clown, de todo. Pero aparece la idea de las políticas. Bueno, obviamente los tres entienden este lado de la columna, estoy hablando del siglo XX, lo que estoy quedando acá es el siglo XXI. ¿Sí? De la autorización por oferta a la autorización por demanda. Acá me voy a detener un poquito más. El tema autoridad es un tema que en la pedagogía acá en Rosario, mucha gente, grandes pedagogos queridos, Silvia Cerda, Estanislao Antelo, toda la gente de la Universidad de Rosario, ha trabajado mucho el tema de la autoridad. Natalia Patone, Rosario es un gran centro para pensar estos temas. Generalmente tenemos a pensar la autoridad en clave, pensamos en clave de autoritarismo. Nuestra historia lamentablemente nos lleva a eso. Pero hay otra línea que viene un poquito más del psicoanálisis, y una vez más Rosario aparece, que empieza a pensar la autoridad como autorización. Autoridad como el permiso, como lo que permite, lo que autoriza. Entonces, supongamos que yo hago una investigación preguntándole, voy a hablar de escuelas secundarias que conozco, pues estoy investigando un poco más. Yo le pregunto a la cantidad de compañeros, de colegas, ¿usted por qué se siente autorizado a pararse delante de 30 adolescentes a enseñarles, no sé, reglas de polinomio, leer el Quijote, estudiar la Revolución Francesa? O sea, ¿usted qué lo autoriza a pararse? ¿Por qué se siente autorizado usted a hacer lo que va a hacer? ¿Me entiende la pregunta? Voy a encontrar un conjunto de respuestas que, ¿usted por qué enseña lo que enseña, profesor? ¿Usted cómo se siente autorizado a enseñar lo que enseña? Una respuesta es decir, yo lo enseño porque está en el currículum. Lo que voy a llamar la autorización estatal. Yo lo enseño porque el Estado dijo que lo tengo que enseñar, porque están los planes de estudio, porque está en el currículum, ¿sí? Porque están los NAP, porque están los CBC, pero lo enseño porque el Estado me dice que lo tengo que enseñar. ¿Me van siguiendo? Al ladito, ¿usted por qué enseña lo que enseña, profesor? Porque los que saben me dicen que lo tengo que enseñar. Lo voy a llamar la autorización académica. ¿Sí? A veces Estado y academia enganchan, a veces no enganchan, se pelean, pero... ¿sí? Y tercero, lo enseño, la autorización, ¿cómo llamar? Dogmática. Lo enseño porque mi credo dice que lo tengo que enseñar. Estado, iglesia y academia a veces coinciden, a veces no, piensen en el debate de la ESI actual. Pero entre esas formas de autorización que vienen de antes, es una autorización a oferta. Yo te enseño lo que te voy a enseñar porque una autoridad superior me dice que te lo tengo que enseñar, que te lo oferte. Llámese Estado, llámese iglesia, llámese academia, te lo tengo que ofertar. ¿Me siguen? Conviviendo con estas autorizaciones a oferta, en el mismo docente, yo estoy haciendo un trabajo de una frase, si yo hago una entrevista grande a un montón de colegas, todo esto va a estar mezclado, obviamente, no voy a poder clasificar. ¿Usted por qué enseña lo que enseña? Yo lo enseño porque, lo voy a llamar la autorización psicológica, porque responde a sus intereses, responde a sus saberes previos, responde a su nivel evolutivo. La autorización psicológica, yo lo enseño porque él o ella lo quiere aprender. Ya no es que yo vengo a ofertarte algo bueno. Mi trabajo no tiene que ver con ofertarte algo que yo considero bueno, porque me lo dijo la iglesia, el Estado, la academia, sino vengo a ofertarte lo que vos querés aprender. Porque responde a tus intereses, ¿me entienden?
caminando mucho por sala de profesores, uno escucha cuando hablan los profesores, cuando hablan de la tarea concreta, de llevar a cabo su tarea concreta, el verbo que, cuando quieren realmente ver cómo hago bien mi tarea, cómo me honro de mi tarea, cómo me siento orgulloso de la tarea que hago, usan el verbo enganchar. ¿Sí? Che, yo a cuarto, quinta no los engancho con nada. Y yo un grupito lo enganché con esto, o sea, están pensando, cuando hablan de trabajo, digamos, imagínense profesores, Amadeo Jacques hablando de profesores de la década de 1930 hablando de enganchar a tercero quinta, ¿no? Un buen profesor no era alguien que andaba enganchando adolescentes. Hoy, ¿me entienden nuestros colegas? Le digo, es la pregunta legítima, quiero hacer bien mi trabajo. Como lo quiero hacer bien, lo que tengo que ver es cómo los engancho. ¿Qué es enganchar? Lograr que lo que yo les quiero despertar a ellos les interese. Digamos, ¿me entienden? Lo llamo la autorización psicológica. Yo lo enseño porque, ¿me entienden? El sujeto lo quiere aprender. Porque responde a sus intereses, responde a su nivel evolutivo, a sus saberes previos. Pero hay un discurso psicologista que plantea que la buena educación, el buen contenido es el que responde a la demanda del individuo. ¿Me siguen? Ahí al lado, ¿por qué enseña lo que enseña? Porque está en el PEI, porque está en el proyecto institucional. Nos pusimos de acuerdo, discutimos y hicimos este proyecto. Bueno, pero lo que hay que hacer no es enseñar lo que dice el currículum, hay que enseñar lo que está en el PEI. Ven, ahí estoy enseñando, satisfaciendo la demanda. Y ahí la edito no hay. ¿Por qué le enseña lo que enseña? Porque las familias quieren que enseñemos esto. Ya sea porque por el alumno, por el sujeto concreto, por la institución o por la familia, quien me autoriza a enseñar no es un saber previo, un saber correcto de Estado, academia o iglesia, sino que el sujeto esté satisfecho por esto. ¿Me entienden? Hay un cambio en la autorización. Ya, insisto, estoy siendo si hago una entrevista larga a un compañero va a estar todo mezclado, ¿eh? Yo estoy sacando como una frase, estoy haciendo un trabajo bastante más complejo, la vida concreta en las aulas. Pero quiero que vean cómo en 1940 casi a ningún profesor le importaba que al alumno le interesara lo que le iba a enseñar. ¿Sí? La pregunta tremenda de todos los profesores de escuela secundaria cuando el alumno pregunta, ¿y esto para qué me sirve? ¿Sí? En la década del 40 nadie se animaba a preguntar por qué le sirve. No solo porque no se animaban, sino porque había que ser cortado, un tipo con mucho vuelo para preguntar, che, esto sirve. Uno iba a la escuela y si me lo enseñaban, sirve, ya está. O sea, no había sentido la pregunta. Si me lo enseñan, debe servir, porque por eso me lo enseñan. La pregunta que es la pregunta demoledora del profesor, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Pregunta típica, que además se presupone que tiene que haber una respuesta directa, es ¿para qué me sirve ya? Eso es lo que se presupone, ¿no? Satisfacción garantizada, te devolvemos el dinero. Uno tiene que estar todo el tiempo demostrándole al alumno que lo que le enseña le sirve ya. ¿No? ¿Esto para qué me sirve? No sé, la verdad que no tengo la menor idea para qué te sirve. Yo te lo enseño, después vemos, ¿no? Pero hay una idea, ¿me entienden? Hay que estar todo el tiempo satisfaciendo la demanda, demostrando que lo que yo te enseño es lo que vos querés. ¿De la demanda? Bueno, sí, bueno, todo esto como mucho más móvil. ¿Ven estos cambios? ¿Ven lo que estoy tratando de explicar? ¿Ven cómo está mutando la escuela? Otro cambio. Del trabajo docente monótono al trabajo docente estresante. En esto los cambios laborales docentes acompañaron los cambios laborales de toda la sociedad. ¿Siguen? Y en algún lado, dentro de todo, y en parte por el trabajo fuerte de nuestros sindicatos, la verdad que los cambios laborales impactaron dentro de todo bastante menos en la docencia que en los repartidores de pizza, ¿no? Digamos, dentro de todo nos pasó lo que les pasó a todos los trabajadores y dentro de todo nos pasó bastante poco. Pero, en el trabajo docente monótono, en el profesor de 1950, el trabajo era un trabajo monótono. Otra vez la misma cosa, otra vez la planificación, otra vez que estudian darle la guía de lectura, otra vez me tocó un Álvarez, otra vez juntar plata para el amigo invisible. Era un trabajo monótono, aburrido, era el papá de Mafalda, era la tregua de Benedetti, ¿sí? Era un trabajo, pero con un buen sueldito, ¿no? Era monótono, aburrido, ¿no? ¿Me entienden? Era como... era un trabajo, hay que ir todos los días, me tocó el acto este año, era un trabajo monótono. Hoy el trabajo parece estresante, ¿no? Uno llega a la escuela y hay 4 padres en la puerta. Vencen 3 proyectos.
A esta cuestión, o sea, este estresar, qué lindo cuando era monótono, ¿no? Cuando uno iba y ya sabía lo que iba a pasar, qué lindo cuando era aburrido. Hoy el trabajo, esto pasó en todo el mundo laboral, ¿me entiendes? Pero el trabajo, uno llega a la escuela y no sabe qué se va a encontrar. Es puro estrés, ¿me entienden? O sea, no es como, no es voy y doy otra vez da la misma, no es el saco las hojas amarillas del año pasado y doy lo mismo, no, porque no hay que enseñar algo nuevo, porque hay que estar divirtiendo, hay un estrés permanente, insisto, le pasó a todo el mundo laboral, ¿no? Digo, insisto, y nosotros dentro de todo fue donde menos nos afectó. Hay otros gremios o trabajos donde esto fue bestial, ¿no? Pero, ¿ven? Cambió el tipo de trabajo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Hay una cosa de la cosa estresante, de la continua permanente actualización. Del alumno tabula rasa al niño rey. Acá le robé a Feliz Merías, también hay mucho Merías atrás mío, ¿no? O sea, de la vieja imagen de la tabula rasa, ¿me entienden? Del alumno al niño rey. El niño, bueno, el niño creo que era música que contaba, no, bueno. El niño rey lo dice, lo plantea Merías como el niño rey, como el delfín, toda la corte francesa corriendo para satisfacer los caprichos del rey, porque era el niño rey. Bueno, uno pasa de esto, de que, bueno, de la tabula rasa, no sabes música y tenés que ir a aprender música, a, si no quieres ir, que no vaya. No, que decía, nena, no, tenés que ir. ¿Sí? Pero ven, o sea, de la idea de un niño, un alumno tabula rasa, a el rey de la cuestión. ¿Sí? Y del currículum, sigo avanzando, del currículum cuantitativo, fíjense cómo estoy viendo cómo se cambiaron los elementos escolares. Hablé de la institución, la organización, estoy hablando del docente, estoy hablando del alumno, fíjense cómo los elementos que constituyen el fenómeno escolar, estoy viendo cómo va mutando, cuáles son las cosas nuevas que uno empieza a ver. Las concepciones, organizaciones, los sujetos concretos. Del currículum cuantitativo al currículum cualitativo. ¿A qué me refiero con esto? En el siglo XX había un currículum, había que enseñar todo esto. Esto es lo que había que enseñar. Una escuela era buena cuando enseñaba todo el currículum y era mala cuando enseñaba menos. Lo que Braslavich llamaba la discriminación educativa. Las diferencias eran cuantitativas. Te enseñaban más o te enseñaban menos. Lo que uno empieza a ver ahora que el currículum es cualitativamente distinto. No es que se enseña más o se enseña menos, se enseñan cosas distintas. ¿Sí? Antes era, por ejemplo, si uno había una buena escuela secundaria, compartía con todos los que habían ido un canon literario. Todos habían sufrido, leído, no sé, La cautiva, además de Echeverría, o sea, había una cantidad de lecturas comunes. Si la escuela era buena, habías leído todo, si la escuela era mala, habías leído poco, pero el mismo canon. ¿Sí? Hoy, encontrate con egresados del polimodal. ¿Qué leyó cada uno? Lo que... Bueno, no, leímos historietas porque nos interesa. O sea, el currículum es cualitativamente, no es cuantitativa, no es más o menos, ¿me entienden? Es cualitativamente. Esto, cuando un pibe se cambia de escuela, cambia de jurisdicción, es cualitativo, es tremendo, no es que más o menos, ¿me entienden? Es cualitativo, es otra lógica. Con los docentes mismos, antiguamente en el normalismo, el docente homogéneo, ¿sí? Irreemplazable. Se iba una maestra, entraba la suplente y a los 3 días estaba todo bien, porque era el mismo modelo de maestro y modelo de escuela. Hoy no, porque el que es buen maestro en el poli no es buen maestro en la villa. Aparece la idea de hay diferencias cualitativas. No es, antes el buen maestro era buen maestro en cualquier lado. ¿Me entienden? Ahora parece que hay maestros por nichos. Y esa es la última. El pasaje de la escuela de masas a la escuela de nichos. El siglo XX era una escuela de formar, había que lograr que las masas ingresaran. Todo el mundo tenía que ir a la escuela. ¿Sí? Una escuela pensada para las masas. ¿Sí? De las escuelas de élites del siglo XIX, o de castas, si quieren ser más claros, a la escuela de masas. El siglo XX era de la escuela de masas a la escuela de nichos. La función de la escuela es una red, es buena cuando satisface la demanda de cada nicho educativo. ¿Me entienden? Ya no es que todos van a la escuela a aprender lo mismo, sino que la escuela es buena cuando logra satisfacer las demandas de cada público consumidor. ¿Me van siguiendo? Ante esto, y para empezar a cerrar y discutir, la historia de la escuela nos demuestra que fue creada como un aparato capaz de llevar a cabo la propuesta moderna de que las poblaciones compartieran una cultura común y homogénea. A propósito de vivir. La escuela triunfó porque su función era lograr que las poblaciones y cada vez más gente compartieran una cultura común y homogénea. La escuela decía, vos pensás que todo el mundo más o menos
le guste lo mismo, hable lo mismo, comparta la misma cultura. La escuela va a garantizar la homogeneización cultural necesaria para que la sociedad de oferta se expanda. Hoy esa premisa pedagógica, ¿sí? la homogeneización, el compartir la cultura como homogénea está en crisis porque se la considera autoritaria e impuesta. No responde a las necesidades del contexto. No tiene en cuenta a los sujetos involucrados o avanzan proyectos que buscan darle al mercado el espacio antiguamente ocupado por el Estado como principal regulador social. Por distintos motivos, esta premisa que era... las escuelas antes se homogeneizaban y se honraban de homogeneizar. ¿Sí? Hoy ningún proyecto institucional dice esta escuela homogeneiza. ¿No? Cuando uno hace un proyecto, hay 3 palabras que tienen que estar siempre en un proyecto. Que responde a una demanda, si no, no conseguís plata. Vos tenés que decir que lo que estás planteando responde a una demanda de la comunidad, de la familia, como si no hay plata, que respete la diversidad y respete la diferencia. Es decir, este proyecto busca homogeneizar, fuiste, chau. Digamos, esto la escuela homogeneizaba, no lo planteaba, pero es lo que hacía, se honraba de no importa cómo entrés, salís de la escuelita como corresponde. ¿No? Las fotos de fin de año, no sé cómo llegaste, pero salís como corresponde. La escuela va... ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a garantizar acceder a otros derechos en el modelo del siglo XX. ¿Sí? Hoy están todas estas críticas, por distintos motivos, y fíjense, la idea de que la escuela homogénea está totalmente en crisis. Hoy esta premisa cae. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, para tomar un poquito más de posición personal. La diversidad y la diferencia ocupan en la actualidad el lugar central que en épocas pasadas ocupó la homogeneización. Esto que estaba explicando. Ante este diagnóstico, se abren 2 opciones para la escolarización en el futuro. Y acá hago un poquito de futurología, o tomo una posición de por dónde podemos seguir, o me parece que sí. Una es decretar su caducidad histórica y aceptar que ha llegado finalmente su ya tan anunciada muerte. Bueno, yo hago historia. En algún momento la humanidad inventó la escuela, tal vez llegó un momento en que, bueno, ya está. Digamos, decidamos que, bueno, así como la inventamos, ¿entienden? Ya está. Nos dimos cuenta que para lo que queremos ahora la escuela no sirve, basta de escuelas. ¿Sí? No es mi posición, en parte porque trabajo en escuelas. Y acá es donde creo que está el desafío actual, revisar su papel en la construcción de sociedades más socialmente justas e igualitarias, en tanto garante de una cultura común para todos, y esa X no es casual, no es un error, inevitablemente inestable y arbitraria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Retomo todas las crisis de la escuela, las críticas a la escuela. Ahora, pareciera que estas críticas correctas no generaron la sociedad justa que parecía que venía, que nos prometía. ¿Entienden? Pareciera que las sociedades estas, que alaban la diferencia y la diversidad, avanzamos mucho, pero pareciera que hay muchos problemas que no fueron, no parece, hemos logrado muchas cosas, seguimos avanzando, pero hay algo que parece que algo cayó en el camino. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La idea de la cultura común. Atrás de la homogeneización, ¿me entienden? De la cosa homogénea, estaba también la idea de una cultura común. ¿Y qué es una cultura común? La palabra recuperar el debate sobre lo común. ¿Qué es lo que todo pibe al terminar, no importa quién sea, ¿sí? En su condición humana, tiene que tener al terminar la escuela secundaria? ¿Sí? Esto que va a aprender, claramente, va a ser un arbitrario cultural, claro. Vamos a poner, digamos, esto. ¿Cuáles son? Voy a un ejemplo que daba antes. ¿Cuáles son los 10 libros que al terminar la escuela secundaria todo pibe tiene que haber leído? ¿Cuál es la cultura común? Estos 10 claramente, cuando yo metí estos 10, dejé un montón afuera. Indudablemente, ¿sí? Voy a poner esto y seguramente no va a haber representado todos los grupos literarios. Ahora, sé que es inestable, sé que es arbitraria. Esto implica que la voy a tener que revisar cada tanto. ¿Entienden? Pero hay una cosa de lo común. Volver a recuperar la escuela. Si la idea es que la base de la educación es la diversidad, basta de escuelas. La escuela en algún lado se lleva muy mal con la diferencia y la diversidad porque fue creada por otra cuestión. La escuela fue una máquina de producir homogeneidades. Puede respetar, tiene que respetar a la diversidad y la diferencia, claramente. La persiguió durante mucho tiempo y le tiene que dar lugar. Ahora, pensar que una máquina hecha para homogeneizar y producir lo común, ahora va a producir la diferencia y no va a funcionar. Una máquina para hacer chorizos no hace corbatas. Digamos, hay algo de esto. Entonces, la cuestión es, bueno, por esto, decidimos que no tiene más sentido la cosa común y cerremos las escuelas. Y listo, insisto, como alguna vez inventó la escuela, bueno, muchas cosas hubo en la historia que hubo y está donde está, digamos, y no es grave históricamente eso. O
Esta es la apuesta, pensar qué es lo común, garantizar, la escuela garantiza lo común. Volver a pensar la categoría común, qué es lo que nos hace humanos, o sea, algo del orden de la humanidad, qué es lo que tenemos en común todos, no importa cuál sea tu origen racial, tu origen social, tu orientación sexual, no importa. La verdad, eso suspéndelo. Tenés derecho a con eso hacer lo que quieras. Ahora, ¿qué es lo que te vuelve común? ¿Qué es lo que ¿me entienden? Hay algo que la escuela, creo que la escuela tiene el desafío de volver a pensar lo común. ¿Sí? ¿En qué somos iguales? ¿De cuál? ¿Sí? Los discursos que han exacerbado la diferencia de Todorov, profesor búlgaro muy interesante, dice que en nuestras sociedades, ¿sí?, toda diferencia oculta una desigualdad. Y que muchas veces, toda diversidad, hablar de diversidad es hablar de desigualdad. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se habla de diversidad es una forma, dice, bueno, junto al derecho a la diversidad tiene que estar la pelea contra la desigualdad. Si las banderas de la diversidad no levantan también la bandera por la igualdad, no sirven. Entonces, la escuela puede ser una gran maquinaria de producción de igualdad. Nos damos cuenta ahora que para producir igualdad tiene que respetar las diversidades y las diferencias, por lo que nunca hizo antes. Lo que no podemos es tirar abajo la idea de la igualdad. ¿Me entienden? Ya. ¿Qué creo yo? Para empezar a cerrar y dar las preguntas. Me parece que hay una apuesta de volver a pensar en la problemática de lo común. ¿En qué somos iguales? Digamos, en algún lado, ok. Planteado y recuperado el derecho a la diversidad. Perfecto, estamos de acuerdo. Levantemos todas las banderas esas. ¿Cómo pensamos la escuela? Y la escuela puede servir en tanto cuanto sea garante de lo común. Sea garante de lo común, produzca lo común. Pensar lo común, ¿en qué somos iguales? Cuando digo lo común es la igualdad. ¿En qué somos iguales? ¿No? Esta cuestión me parece que tiene que ver con estas cuestiones históricas que planteo, con estas miradas para atrás. Lo que yo hice ahora en algún lado es lo que hacemos a veces cuando nos toca ser conferencistas, yo lo digo siempre, ser un poco como el chamán de la tribu, era aquel que por algunos motivos yo pude leer algunas cosas más que ustedes porque me dediqué, tuve más tiempo y demás y me pagaron para hacerlo. Y lo que acabo de hacer ahora en algún lado es tratar de poner a disposición de ustedes esto que yo, ¿no? Ser el chamán de la tribu, ¿me entienden? Poner a disposición de la tribu lo que yo tengo, ¿sí? Pero la pregunta es, me parece a mí, es decidir si vamos a ir por cerrar las escuelas, porque las escuelas ya no sirven para lo que queremos, o pensar lo común. Lo que tengo claro es que cuál sea la respuesta no la tengo que dar yo solo, va a ser colectiva. ¿Sí? Va a ser una cuestión donde yo puedo haber hecho, ¿me entienden? Haber puesto a disposición de ustedes todo esto. ¿Qué se va a hacer? Lo decidimos entre todos. Por eso yo dejo ahora de monopolizar casi el micrófono. Vuelvo a agradecer la invitación y abrimos una rueda de preguntas, comentarios, dudas para habernos seguido. Muchas gracias. Muchas gracias.